tardes, bienvenidos a la lección divina del Evangelio según San Marcos. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora la proclamación del Evangelio según San Marcos. Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Designó a estos 12, a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, Judas Iscariote que lo entregó. Palabra del Señor. Entremos ahora al contexto del Evangelio que acabamos de escuchar. Es una narración sencilla de la elección de los 12 apóstoles. Marca el inicio de la comunidad constituida por Jesús como los más cercanos a Él y a su misión. ¿Cuál es el contenido del texto? En primer lugar, encontramos a Jesús que sube a la montaña para hacer oración con su Padre y para descubrir la voluntad de Él en torno a la elección de los 12 apóstoles. Esta primera parte nos refiere una actitud que nosotros como creyentes debemos de tener. La oración es parte de nuestra vida espiritual, es parte de nuestro alimento, es algo que se debe de convertir parte de nuestras actividades cotidianas, porque en la oración daremos gracias a Dios por lo que Él nos da. En la oración pondremos en las manos de Dios
nuestras necesidades. En la oración lograremos discernir lo que espera Dios de nosotros. Es Jesús que pone en las manos de su Padre ese proyecto que Él mismo le ha encomendado. No es solamente hago ahora mi tarea, sino te vuelvo a escuchar a ti que eres mi Padre para que tú me ayudes a discernir lo que tú esperas de mí. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Segunda parte. Jesús llama desde la libertad del amor divino, que ha decidido amarnos por gracia, porque su amor es ilimitado. San Agustín nos dice, no eres tú quien fuiste a escoger a Dios, sino es Dios quien la mañana salió por ti para buscarte. Te encontró, te amó y te enseñó un nuevo camino. Así pues, queridos hermanos, no sale de nosotros nuestras intenciones o nuestra voluntad querer buscar a Dios. Es Dios quien pone en nuestro corazón ese deseo. Sin embargo, queridos hermanos, somos libres de decirle sí a Dios o de dejar que las puertas de nuestro corazón permanezcan cerradas a esa salvación que Dios nos quiere ofrecer. Su amor es ilimitado y todos los días estará tocando la puerta de nuestro corazón para que nosotros le podamos abrir. Queda entonces en nuestra libertad, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, el decir, pasa Señor, dame la salvación que tú me quieres ofrecer. Recordemos entonces que Dios llama en todos los momentos de nuestra vida para que encontremos en Él esa salvación. Jesús llamó a 12 personas. Este número es un simbolismo, como otros tantos que se utilizan en las Sagradas Escrituras. ¿Será ese nuevo pueblo de Dios un fundamento? Es la nueva fundación de los hijos de Jacob, del nuevo pueblo de Israel. Jesús los llama apóstoles, es decir, enviados. El apóstol hace presente en su persona al que lo ha enviado. No solamente es un portavoz, te vengo a decir lo que aquella persona te quiere compartir, sino que yo, en nombre de esa persona, que represento a esa persona, te transmito el mensaje que esta persona te quiere decir, lo que esta persona está esperando de ti. Esos son los apóstoles. Serán mensajeros de la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios que está presente en medio de nosotros. La misión de los 12 apóstoles es hacer presente a Jesús en la comunidad. ¿Quiénes son hoy nuestros apóstoles? ¿Quiénes son aquellos que hacen presente a Cristo en medio de la comunidad? Jerárquicamente lo podríamos pensar, el Papa, los obispos, los sacerdotes. Pero tú, querido hermano, que eres bautizado y estás iniciando este camino de formación en tu comunidad, eres tú también un discípulo que hace presente la gracia de Dios en tu vida. Tú también eres testigo del amor de Dios en tu hogar y en la sociedad. Recordemos, ya no es una casta, sino que todos por nuestro bautismo participamos de esa gran misión, la misión de Cristo. Y si el Papa, los obispos, nosotros los sacerdotes tenemos esa gran función, pues tú también, querido hermano, niño, joven, adolescente, adulto, tienes y estás llamado a ser otro Cristo en cada momento de tu vida. Escuchar a Cristo, entender a Cristo, hacerlo vida para que lo puedas hablar y lo puedas compartir con los demás, iluminando la vida de los demás. Jesús llama a 12 personas para estar con Él, no como una escuelita, como hoy en día sería. Vengo 2-3 horas a la escuela y me regreso a mi casa. Si me acuerdo, hago mi tarea, si no, ya la haré antes de entrar a la escuela. Los 12 apóstoles tienen que dejar todo ese ambiente donde ellos están viviendo, todas las cosas que de ordinario hacen, para entonces integrarse a esa nueva forma de vida, la vida de Jesús. Es para nosotros un aprender a dejar la vida de pecado, la vida donde no conocíamos a Dios, donde ofendíamos a Dios, para ahora estar contemplando al Maestro, escuchando al Maestro, mirando lo que el Maestro hace, para que nosotros también podamos ser
otro Cristo, que miremos, que hablemos, que tengamos los sentimientos de Él. Él llama a los 12 apóstoles, nos dice en el versículo 15 y 14, para predicar, para sanar, para liberar. Es entonces una llamada de hacer presente el reino de Dios con las acciones. No solamente predicamos de palabra, sino que tenemos que predicar con nuestras acciones, con el común de la vida, con lo ordinario. Ahí es donde hago presente que Dios está en mi corazón, que me he convertido a Él, que ahora creo en Él. El sanar a los enfermos, el expulsar a los demonios, el perdonar los pecados, no son obras comunes, son las obras de Dios. Y quien las hace significa que está unido a Dios y que el reino de Dios está presente en ese lugar, en esa persona y en esas acciones. Casi al final del texto que hoy hemos escuchado, del 17 al 19, nos habla de que Jesús llamó a personas concretas. El nombre significa una misión personal. ¿Quién es esa persona? ¿Qué es esa persona? ¿A qué se dedica esa persona? ¿Cuál es su vocación de esa persona? En la Iglesia Católica, desde el bautismo, el sacerdote pregunta al inicio del rito: papás, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? Antiguamente eran nombres tomados del santoral católico. Y eso significaba que esa persona tomaba las virtudes o el ejemplo o el testimonio de aquel nombre que era representado en él. Pero también significa el nombre que hemos recibido, la misión que hemos de realizar en nuestra vida. ¿Cuál es ese nombre? Soy hijo de Dios. Y el nombre particular, el que recibimos en nuestro bautismo, porque en él nos hacemos santos, porque en él nos manifestamos como hijos de Dios. Jesús nos llama por nuestro nombre. No dice: oye, tú, aquel que estás hasta allá atrás, o esa bolita de allá enfrente, sino que Jesús nos habla sabiendo quiénes somos, sabiendo qué hacemos, qué cualidades tenemos, qué virtudes, qué defectos, qué limitaciones, qué necesidades. Y sabiendo todo eso, nos tomó en cuenta, nos amó y nos llamó a caminar junto con Él, conocerlo para hacer las mismas obras de Él. Esa es nuestra alegría, muy queridos hermanos, descubrir que Dios me ama y que a pesar de mi vida pasada que he llevado, tal vez no la mejor ante Dios y ante los hombres, sin embargo, Él se ha fijado en mí para hacer su obra en mí, para que yo sea el portavoz de esa gran persona que es Dios, Cristo Jesús. Así pues, mi nombre, cristiano, significa la misión, ser otro Cristo. Queridos hermanos, pasamos ahora entonces al meditar. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué me hace descubrir el texto de la persona de Jesús? Me hace descubrir que Jesús es obediente a su Padre. Me hace descubrir que Jesús habla con su Padre. Me hace descubrir que Jesús escucha a su Padre en la oración. Me hace descubrir que Jesús conocía a esas personas que les va a hablar porque conoce su nombre, sabe su pasado, les llama en el presente para transformar su futuro. ¿Qué otra cosa descubrimos en este texto de la personalidad de Jesús? Que ese gran amor de Dios que está en Él, el Espíritu Santo, Él lo va a compartir con los discípulos para que ellos también, llenos del Espíritu Santo, lo compartan con los demás. Nuestra segunda pregunta: ¿me siento amado y llamado por Jesús para participar en su misión? Siéntelo, créelo. Dios te ha llamado. Desde tu bautismo, Dios te llamó a ser su hijo. Ahora, al participar en una comunidad, Dios te llama a conocerlo. Por eso es importante que no dejemos de hacer nuestra lección, nuestra oración
de asistir a la Eucaristía. En el encuentro con Jesús, en el estar con Jesús, Él irá transformando mi vida para que entonces yo sea digno testigo de su amor en el mundo. ¿Te sientes amado por Jesús? ¿Te sientes llamado por Él? Créetelo, vívelo intensamente. Tercera pregunta. ¿Cómo descubro el llamado para formar la comunidad de los 12? No significa una individualidad. Dios me llamó y es mi propia misión. La misión particular que cada uno de nosotros recibe, queridos hermanos, es para estar en comunidad. En primer lugar, como hoy lo vivimos, con nuestra familia. En segundo lugar, hoy no lo podemos hacer, pero con nuestra comunidad, con ese grupo de personas con las que yo descubrí el llamado de Dios a una vida nueva, en el retiro de evangelización o del agua viva. Es aprender que estas pequeñas comunidades, que es mi familia, que es mi comunidad de oración, hacemos esa gran familia que es la Iglesia Católica. Todas las iglesias católicas. Por eso, donde vayamos nosotros, vivimos la misma fe. No importando si es mi templo, o si es el de la otra colonia, o si es el del otro país, si somos católicos, es la misma fe, es el mismo bautismo, es la misma misión. Tengo que sentirme parte de esa gran familia, pero también parte de esa gran responsabilidad. ¿Cómo descubro ese llamado a ser parte de una comunidad? Cuando podíamos, que no había restricciones sanitarias para no salir de casa, cuando tú ibas a otra iglesia, ¿ayudabas en esa otra iglesia? Si veías que no había quien ayudar al sacerdote en la Eucaristía, a proclamar la palabra de Dios o a pasar los objetos litúrgicos en la celebración. Cuando tú vas a casa de un familiar, de un amigo, eres capaz de hacer oración, de compartir la fe y la vida con aquel que la necesita, el enfermo, el angustiado, el necesitado. Eso es ser parte de una comunidad. No es solamente vivo mi fe en mi comunidad parroquial, vivo mi fe en mi comunidad de oración, sino vivo mi fe en todas partes, porque en todas partes tengo ese llamado para encontrarme con Dios. Queridos hermanos, tenemos una gran tarea, la tarea de escuchar el llamado que Dios nos hace para conocerlo, para estar con Él, para seguirlo. Y segundo, aprender a ser comunidad. Hoy en día tenemos un gran reto, el reto de ser comunidades desde nuestra casa, pero siempre atentos a las necesidades que hay a nuestro alrededor, empezando por nuestra casa, nuestros vecinos y también las necesidades de nuestra parroquia. Que queridos hermanos, así como los apóstoles fueron capaces de dejarlo todo por seguir a Cristo, así también nosotros seamos capaces de dejar todo el pecado, toda la maldad, toda nuestra antigua vida para seguir a Cristo. Que pasen muy buenas tardes.